Si me acompañan por favor a 2 Please come to 2 Corinthians capítulo 4, versículo 13. chapter 4, verse 13. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El tema de hoy, hermanos, Today's sermon's title is creí, I believed, por tanto hablé. therefore I spoke. Que tenemos un Dios soberano, That we have a sovereign God, poderoso powerful God, y bondadoso. and kind God. Hermanos, Brethren, vivimos tiempos hoy en día we are living que el creyente through days where the believer se ha acostumbrado a callar su fe, has become accustomed to keeping a their dudar en faith quiet, silencio. to keep it in silence. Ya no quiere hablar, They don't want to speak of it. ya no se mueve como antes, They don't move as they used to. pero Dios sigue siendo el mismo. But God remains the same. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que la verdadera fe nunca queda callada. that the real faith does not stay quiet. La fe que solo piensa The faith that only y no habla thinks but doesn't act on it, no es fe. it's not faith. La fe que siente pero no confiesa The faith that feels but doesn't confess it, es fe incompleta. it's an incomplete type of faith. La fe que siente pero confiesa The faith that you feel and you confess, es fe completa, that is a complete faith, perfecta. a perfect faith. El apóstol Pablo The Apostle Paul declara con convicción, declares with conviction, creí por tanto hablé, I believe, therefore I spoke. porque la boca revela la condición del corazón, Because what you speak reveals the condition of your heart. la lengua manifiesta What you speak manifests lo que gobierna en la vida del creyente. what governs over the believer's life. Cuando alguien cree When someone believes, de verdad, truly believes, inevitablemente la fe actúa a su favor. faith will work in their favor. De toda creación, hermanos, Of all creation, Dios nos creó God has created us para que sigamos creyendo en Él. so that we continue to believe in ¿Y Him. cómo lo podemos creer? And how can we believe in Him? ¿Cómo lo podemos tocar? How can we touch Him? Es por medio de fe. It's through our faith. En esta enseñanza, hermanos, In this teaching, brethren, vamos a tocar 4 puntos. we will touch 4 points. Punto número 1, Number 1, si creemos, hablaremos. if we believe, we will speak on it. Número 2, Number 2, hablamos porque Dios es soberano. we speak because God is sovereign. Número 3, Number 3, hablamos porque Dios es poderoso. we speak because God is powerful. Número 4, Number 4, hablamos porque Dios es bondadoso. we speak because God is kind. La fe silenciosa A silent type of faith, es emocional. it's based on your emotions. En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, Romans 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe, queridos hermanos, faith, brethren, lo podemos interpretar de esta manera. we can interpret it in this way. Es como que tuviera 2 alas. Is as if you have 2 wings. Una sería creer One is to believe, y la otra sería hablar. and the other one to speak. Si una falla, If one fails, no puede actuar. it cannot work. Hay cristianos, hermanos creyentes, There are believers que llevan años, that have years, 15, 20 años, 15, 20 years, pero están mudos espiritualmente. but No. spiritually they cannot speak. No testifican, They don't testify. no adoran con libertad, They don't worship with no, freedom. no confiesan las promesas de Dios, They don't confess the promises of no God. usan la palabra de Dios. They don't use the word of God. Dicen que creen pero no hablan. They say they believe, but they don't speak on it. La Biblia no conoce creyentes silenciosos. The Bible doesn't acknowledge silent believers. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia The word of God says that the heaven suffers y violently, solo los valientes le arrebatan. and only the violent ones can En grab Lucas, it. In en Luke Lucas 6:45 dice, 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si un creyente habla quejas,
If a believer just speaks with complaints, es porque está incrédulo, hermanos. it's because they don't believe. Si sale miedo, If they speak of fear, es porque tiene temor por dentro. it's because inside they have fear. Pero si habla fe, But if they speak faith, es porque Dios está reinando en su vida. it's because God reigns in their life. La palabra dice, creí por lo cual hablé. The word of God says, I believe, therefore I spoke. No tenemos que hablar cuando tenemos dudas. We should not speak when we're doubting. Si usted tiene dudas, hermanos, no hable mejor. If you're doubting, please don't speak. Porque cuando hablamos, Because when we speak, las palabras tienen vida. words have life. Bien puede hablar negativo You can either speak negative o puede hablar a su favor. or in your favor. Y todo lo que usted hable And everything that you speak va a tener algo certero en su vida. will have a consequence in your life. En su boca está el poder. In your lips, you have the power. En su boca está la autoridad. In your lips, you have the authority. Y las palabras que usted dice tienen poder. And the words that you say have power. Hablo. Si usted habla If you speak y cree, and believe, no se mueva de eso. do not move from there. El apóstol Pablo creyó The Apostle Paul believed en el Dios que transforma in the God that transforms lo imposible the impossible en testimonio vivo. to a living testimony. Pablo creyó y habló Paul believed and spoke en el Dios que cumple las promesas. in the God that fulfills his promises, Aunque las promesas sean difíciles, although they might be complicated pero Dios promises, las va a cumplir en sus vidas. but God will fulfill them in your life. La fe que habla The faith that speaks provoca algo sobrenatural en sus vidas. provokes something unnatural in your life. En Génesis capítulo 1 dice Genesis 1, que por la palabra that through the word, todo fue hecho. everything was created. Jesús habló Jesus spoke y los demonios salieron. and the demons left. Los apóstoles hablaron The apostles spoke y los enfermos fueron sanados. and the sick were healed. ¿Cuánto la iglesia How much more the church tiene que hablar has to speak con fe y por fe with faith and through para que faith los milagros puedan fluir aquí? in order for the miracles to happen here. Cuando usted habla creyéndole a Dios, When you speak believing in God, todo lo que pida será everything that you hecho. ask will be given to you. Hablamos, hermanos, We speak, brethren, de un Dios soberano. of a sovereign God. La soberanía de Dios The sovereignty of God le da autoridad a la iglesia. gives the authority to the church. En Isaías 46, 9 y 10 dice, Isaiah 46, 10, acordaos de las 9 and cosas 10. acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, queridos hermanos, God, brethren, no pide permiso a nadie. doesn't have to ask anyone for permission. Dios no improvisa, God does not improvise. Él gobierna. He governs. Cuando entendemos la soberanía de Dios, When we understand God's sovereignty, nuestra fe se tiene que fortalecer. our faith must be strengthened. Que cada hermano, cada lo que usted haga, That everything that you do, brethren, sabemos que Dios es el que está ahí. we know that God is there with you. Nada se sale de las manos del Señor. Nothing is outside of God's hands. Nada puede tomar las promesas de las manos suyas. Nothing can remove the promises from your hands. Que todo lo que tiene un propósito en sus vidas, That everything that has a purpose in your si life, usted tiene fe, if you have faith, Dios lo va a respaldar. God will be there Por for eso you. hablamos con confianza. This is why we Tenemos que hablar con certeza. speak trusting. Tenemos que hablar We need to speak porque un Dios fuerte lo respalda. because a strong God is with you. Tenemos que depender más de Dios. We need to depend on God more. Tenemos que depender más del Espíritu Santo. We need to depend more from the Holy Spirit, Tenemos que depender más We de la need to depend- cobertura de Dios. more from the covering of God. En ocasiones, hermanos, There's times, brethren, hacemos cosas we do things que los hacen enredarlos en cosas que no debemos, that get us tangled in things eso that we should not sucede- be doing. And this happens porque no dependemos de la presencia de nuestro Señor. because we don't depend on God's. Dios es Presence. soberano, hermanos. God is sovereign. Dios nos da la seguridad. God gives us a security.
En los tiempos difíciles, In the difficult times, la soberanía de Dios the sovereignty of God está con nosotros. is with us. Tenemos que depender We must depend y conocer los atributos de Dios. and know God's attributes. Tenemos que aprender como iglesia We have to learn as a church a depender más de nuestro Dios, to depend more from our God porque Dios es poderoso. because He's powerful. Dios, hermanos, God, brethren, nos habla en Salmos 103, speaks to us through Psalms 103, 19. 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios domina sobre todo, ¿correcto? Sobre gobiernos, enfermedades, God is above all sickness, government, sobre crisis. crisis. Él gobierna sobre nuestro pasado, He governs over our past, sobre nuestro futuro. our future. También gobierna sobre cualquier ataque del enemigo. He also governs over any attack from the enemy Y Dios gobierna también en las decisiones humanas. and also in the human. Si Él domina sobre todo, If He has control over everything, usted no tiene que estar callado. you should not stay quiet. Usted tiene que declarar la palabra de Dios You must declare God's en word todo momento. at all times. Si Él gobierna, If He governs, usted puede hablar por fe. you can speak through faith. Si Dios es su Padre, If God is your Father, si Dios es soberano, if He's sovereign, no tenemos que tener miedo. we must not have any fears. Dios tiene el control de todo He has that control y of por todos everything nosotros. and of all of us. No tiene que tener miedo, You hermanos. should not have any. La soberanía de Dios, God's sovereignty, nadie la puede detener. no one can stop it. La soberanía de Dios nos lleva a una rendición. It takes us to surrender. Una iglesia que reconoce la soberanía de Dios A church that recognizes God's sovereignty deja de luchar. stops struggling. Todo es más fácil Everything becomes porque easier reconocemos quién tiene control. because we recognize that He has control. No hagamos la voluntad nuestra, Let's not do our own will, sino hagamos la voluntad que Dios tiene para nosotros. but the one that God has for us. El Señor Jesucristo dijo, The Lord Jesus Christ said, no se haga mi voluntad, let not my will be sino la done, tuya. but your will. Hablar sin rendirse To speak without es hipocresía. surrendering, it's being a hypocrite. Rendirse y no hablar To surrender and not speak, es cobardía. it's being cowardly. Hablar y rendirse, To speak and surrender, esa es una verdadera fe. that is a real type Cuando of faith. usted se dobla delante de Dios When you bow before God y cuando usted habla con convicción creyéndole al único Dios que tenemos. and when you speak with conviction, believing in the only God No that we hable have. por hablar, hermanos. Don't speak just for speaking. Si habla por hablar son emociones. If you do that, it's Son your impulsos. emotions. Tenemos que hablar We have to speak sabiendo que Dios es que nos respalda a cada uno de nosotros. knowing that God is the one with us. Su poder sostiene el universo. His power sustains the universe. Jeremías 32:17 dice, Jeremiah 32:17. oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dios tiene el poder, hermanos. God has the power, brother. Dios tiene el poder hasta para usar el mismo diablo para bendecirlo a usted. God has the power to even use the enemy to Todo, bless you. todo está debajo de la Ev- planta de los pies de nuestro Señor. Everything is under our God's Dios feet. tiene el control de todo. He has that control of everything. No debemos de tener miedo. We should not be No afraid. tenemos que dudar del poder de Dios. We should not doubt God's power. Dios tiene el poder para sanar. He has the power to heal, Dios tiene el poder para the restaurar. power to restore, Dios tiene el poder para levantar, the power to para abrir uplift you, puertas, to open doors, para romper cadenas, to break chains, para cambiar diagnósticos. to change Dios diagnostics. tiene el poder para transformar los corazones. He has the power to transform hearts. Dios tiene el poder para restaurar matrimonios. He has the power to restore marriages. También si Dios tiene el poder, hermanos, And God also has the power Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible en sus vidas. to do that which is impossible possible in your life. Y en el nombre de Jesucristo, And then in hermanos, the name of Jesus Christ, brother, tenemos que declarar la palabra en nuestras vidas. we need to declare the word of God in our lives. Y Dios tiene el poder para unir las familias. And God has the power to unite families. No van a haber familias separadas. There will be no
Dios va a broken unir families, todas las familias, hermanos, God will porque Él tiene unite el all control families y Él tiene el poder para hacerlo. because He has the power and control to do Tenemos it. que ser una iglesia We need to be a church que entendamos los atributos de Dios. that we understand God's attributes. La iglesia The church no tiene que dudar should not doubt del poder de Dios. God's power. La iglesia, queridos The hermanos, church, brethren, no tiene que retroceder cuando hay problemas. should not go backwards when they Tenemos face que problems. mirar a nuestro alrededor We need to look at our surroundings y creer que Jesucristo está And be- con nosotros. and believe that Jesus Christ is with us. El poder de Dios, hermanos, God's power se activa donde hay fe. is activated by faith. En Mateo 9:29, parte B, dice, Matthew 9:29, part B. conforme a vuestra fe os se ha hecho. No dice conforme a vuestra situación, It doesn't say according to your no dice situation was done. conforme al tamaño del problema, It doesn't say according to the size of dice your problem. conforme a vuestra fe. It says according to your faith. Donde la fe se apaga, Where the faith is turned off, el poder se detiene. the power is stopped as Donde well. la fe se enciende, queridos hermanos, Where the faith is turned back on, Dios derrama su poder sobre sus vidas. God pours His power over their Dios lives. cambia los matrimonios. He changes the Dios marriage. He changes cambia la forma de marriages. pensar. He changes the way of thinking. Dios está con cada uno de ustedes, He's with hermanos, each one of y'all, brethren. y Dios nunca los va a dejar. And God will never forsake you. Dios no ha perdido su poder como muchos piensan. God has not lost His power as many think. He escuchado personas que I've heard dicen people say, que porque Dios ya no hace milagros. why God doesn't do any miracles today. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Brother, God continues to be the same. En Hebreos 13:8 dice, Hebrews 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios con su poder, God with His power, Él sigue libertando, He continues to sigue deliver. sanando, He continues to heal, restaurando, restore, haciendo milagros doing miracles, y moviéndose en gloria con cada uno de nosotros. and moving His glory in our lives. Nosotros como iglesia, hermanos, We as a church, brethren, necesitamos aumentar nuestra fe we need to strengthen our faith para que podamos ver esos milagros, in order to see these miracles, para que podamos ver todo lo que estamos pidiendo. so that we can see everything that we've been asking for. Tenemos un Dios, hermanos, We have a God, brother, que nos rescató de donde andábamos perdidos, that rescue us from where we were lost, en delitos y pecados, muertos crimes. espiritualmente. death spiritually. Ahí nos salvó nuestro Dios. This is where our God saved us from. Dios tiene el poder para levantarnos. He has the power. Tenemos que uplift us. reconocer We must recognize que Dios tiene el control de nuestras vidas. that God has the control over our lives. Dios tiene el poder para abrir las cárceles. He has the power to open up the prisons. La palabra dice que The word says Pablo y Silas estaban encarcelados that Paul and Silas was incarcerated, y las puertas de las cárceles se abrieron. and the doors of the prison were opened. Hermanos, Brother, yo tengo la fe I have the faith, y se lo digo delante de nuestro and I Señor tell you this Jesucristo, before our Lord, que nuestra hermana también va a salir porque Dios va a abrir las puertas de las that our cárceles, sister will hermanos. also be Y free. yo lo creo, hermanos. Y en Because I el nombre de believe this. Jesús lo declaro And I declare y in the lo name of declaramos Jesus como iglesia unida, hermanos, we que nuestra declare as a hermana va a church salir that y our Dios va a sister will come respaldar out. las oraciones de cada uno de ustedes, and He hermanos. will answer all of our, Porque Dios, each of tenemos us, un Padre, no estamos huérfanos, hermanos. because we have Dios a tiene el Father. poder de mover las autoridades a He nuestro has the favor, power hermano. to move the Si authorities in our nosotros favor. oramos por ellas, If we pray for her, tenemos que seguir orando, we must continue to pray tenemos que seguir peleando, and fighting, porque no tenemos lucha contra carne ni because sangre, we're not hermanos. fighting against flesh or blood. El diablo se va a interponer, se va a querer oponer, The devil will try to oppose, pero yo sé que la victoria la vamos a obtener, but I know that we hermanos. will obtain the Yo sé que victory, Dios va a and respaldarnos that como God will iglesia. answer us. Hablamos, hermanos, porque Dios es bondadoso. We speak because God is kind. Dios nos ayuda He helps us, y Dios and God no los va a dejar huérfanos, no los va a dejar solos, will not porque forsake Él es us, poderoso, because He's Él es powerful. fuerte, He's strong. Él es el dueño de todo, He's the hermano. owner of everything. La duda, hermanos, The doubt detiene los propósitos de Dios. stops God's purposes. Si un creyente tiene dudas, If a believer is doubting, es imposible que Dios actúe. it is impossible for God to act on his life, on their life.
Déjeme decirle algo, hermanos, Allow me to tell you something, que si confiamos en Dios, that if we trust in God, todo va a estar bien. everything will be good. No importa lo que el diagnóstico, lo que la gente diga, Regardless of the diagnostic or what people say, todos nosotros vamos a estar bien we all will be well si creemos en Él. if we believe in Him. La bondad de Dios, queridos hermanos, God's kindness, ¿cómo lo pudiera describir para? how can I describe it? Significa que si una persona está enferma For example, if a person is sick y no le cree a Dios o and they no, and they don't believe in God, aunque ore y no cree que va a ser sanado, even though they're praying but they don't believe es that they will imposible be que healed, Dios actúe. then it's impossible for God to. Pero si el creyente Work on it. ora y cree que Dios lo va a sanar, But if you pray and believe that you will be healed, va a ser hecho, hermano. then it will be done. Porque esas son bondades que Dios nos hace a nosotros, Because that is hermanos. God's kindness on our lives. Cuando fui a El Salvador, When I went to my country, yo tuve muchas experiencias I had a lot of experiences, y experimenté la bondad del Señor. and I experienced God's kindness. Y experimenté lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como iglesias. And I experienced what the Lord has taught us as a church. Yo pude ver la bondad de Dios, hermano, manifestarse en nosotros. I was able to see God's mercy manifested. Había gente, hermanos, que Dios los puso adelante There were people that the Lord placed before us para poderles hablar y decirles el Dios poderoso que nos habla aquí. in order for us to share the word of God with them. Hermanos, esas personas querían probar y quieren probar lo que Dios nos da en esta iglesia. Those people wanted to know and wanted to try what we are giving at this church. Hubo una familia que There- visitamos There was a family that we visited que era tanto que querían escuchar lo que Dios nos da y cómo Dios nos habla, They were so hungry of hearing what God has done for us here que dijeron que no querían ir a su servicio de su iglesia, that they said they didn't even want to go to their service. ya como ellos quieran, ¿verdad? Pero les expliqué y les decía cómo Dios usa cada ministerio. I explained to them how the Lord uses the Ellos ministries no here. tienen esa luz que Dios nos ha dado. They don't have the light that the Lord has given us here. Ellos me dijeron hasta querían venir para acá They even wanted to come para over here experimentar lo que Dios nos está dando, to hermanos. experience what God has given us here. Y el Señor me habló y me dijo And the Lord spoke to me and que said, habemos muchos que menospreciamos su palabra there are many here that y otros despise His allá por word, fuera la están necesitando más. and some out there have so much need ¿Qué of quiero it. decir con esto, hermanos? What am I trying to tell you with this? Que necesitamos valorar la palabra del Señor. That we need to value the word of Necesitamos God. seguir creyéndole a Dios We y must creerle. No continue to importa el believe. ministerio, hermanos. Regardless of the ministry, No importa, hermanos, cómo hablen. regardless of the way they speak, Lo que Dios quiere es que seamos edificados. what God wants is for us to be Dios quiere que edified. escalemos a otro nivel. That He wants us to Que no go nos to another quedemos level, estancados. for not to us be stuck in the same place. Yo solo me imaginaba I could only imagine si ellos tuvieran lo que Dios nos da acá, if they had what God has given us here, fuera un avivamiento allá, hermanos. Porque ellos quieren lo que tenemos. because Así que nosotros, they want what como we have. iglesia, Therefore, we as a church, necesitamos seguir creyendo y creciendo más. we must continue to grow. La fe, hermanos, The tenemos faith, que aumentarla. we have to increase it. Tenemos que moverlos del estancamiento. We need to move forward. Necesitamos levantarnos We need to get up, creyéndole al Dios Todopoderoso. believing in the all-powerful God. Necesitamos creerle más a Dios. We need to believe more in God. Necesitamos buscar más de su presencia. We need to seek His presence even more. Necesitamos ver su poder aún más. We need to see His power. Necesitamos reconocer que Dios es un Dios soberano, We need to un recognize Dios God's sovereignty, poderoso, that He's a un Dios que powerful abre God, puertas, a God that opens un Dios doors, que restaura. that restores. Necesitamos seguir creyendo más en el We Dios must continue to believe que more in nos Him, habla, hermanos. the God that speaks to us. Y Dios en esta noche, And queridos God hermanos, tonight, brethren, quiere que demos un paso más adelante. to take a step forward. Dios nos hace un llamado God is calling us, y nos invita, queridos and hermanos, He's inviting us, brethren, como dijo el apóstol, like the apostle said,
Creí, por tanto hablé. I believe, therefore I spoke. Cuando usted hable, hermanos, When you speak, brother, hable y diga que Dios es un soberano, speak and say that God is que Dios es sovereign, poderoso, that He's powerful, que Dios es misericordioso, that He's que merciful, Dios es el médico de médicos, that He's the doctor que Dios of es all el único doctors, que abre puertas, that He's the only one that can open doors, que Él es el único that He's the que only one bendice sus vidas. that can bless your life. Vea lo que vea, hermanos, Regardless of what you see, siga creyendo en el Dios Todopoderoso. continue to believe in Aunque el God. enemigo se levante contra usted, Even though the enemy comes against declare you, la palabra, declare the word of God. declare que tenemos un Dios vivo, Declare that we have a living God. declare que Dios, hermanos, Declare, brethren, que Dios está con usted that God is with you y que Dios lo va a seguir cuidando y and that God will guiando. take care of us. Si usted cree en el Señor Jesucristo If you believe in the Lord Jesus y cree en Christ su poder, and in His power, todo va a salir bien everything will turn out good y todo va a estar bien con And- cada uno de and ustedes. everything will go well for each one of us. Nosotros como iglesia, hermanos, We as a church tenemos que dejar las emociones, must leave emotions behind, porque hermanos, las emociones solo duran un momento, because emotions only last for pero la a certain palabra period de of Dios time. permanece para siempre But en God's nuestras word vidas, remains hermanos. forever. Si nos movemos conforme a la palabra When del we move Señor, according to His word, todo va a estar bien. everything will be well, good. Yo eso es lo que he experimentado This is what I have experienced, y es lo que hago. and this is what I do. Yo hasta escucho prédicas de hace 2 años, hermanos. I listen from preachings from like 2 years ago. Todavía las escucho, duraban hasta 2 horas, 1 hora y media, pero las escucho. I Pero listen hermanos, to them. tenemos que alimentarlos, We need to, porque el feed Espíritu siempre ourselves. los habla. because the Spirit is always speaking Y to luego us. andamos diciendo, "Oh, no los habla, no los And then habla". we're saying, oh, the El Holy Señor Spirit nos doesn't habla speak cada to me. momento. He does all the time. Necesitamos depender más de nuestro Señor, We need to depend more from our del Lord, Espíritu Santo, the Holy Spirit, para que podamos fluir aún más in order for us to flow y even podamos more crecer and to grow, y nuestros hijos puedan ser testimonio de and our nuestro children can Señor. be a testimony of what the Lord has done. Si se ponen de pie, por favor. Let's pray. Y el Señor me dio una palabra. El Señor te dice así: no guardes silencio, abre tu boca, confiesa mi palabra. Yo soy el que abre cárceles, yo soy el principio y el fin. No hay nada imposible para mí. Mi hijo eres tú. Yo te voy a restaurar y te voy a curar. Yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Yo soy tu Dios soberano. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que te saqué donde estabas. Yo soy el Dios bondadoso. Yo soy tu Padre. Yo te voy a cumplir lo que te prometí. Yo voy a cuidar de tu descendencia. Yo voy a cuidar de ti y te voy a bendecir y te voy a guiar para que estés donde yo estoy.